¿Qué es el comercio internacional? Este lo podemos conocer como el intercambio voluntario de bienes y servicios, el cual se lleva a cabo entre personas que se encuentran en diferentes países. Sin embargo, existen algunos críticos del comercio internacional, los cuales mencionan que únicamente obtiene un beneficio el país o la nación que vende los productos, en detrimento del país que adquiere estos productos. Para ello, o para saber si efectivamente estos críticos del comercio internacional tienen razón, vamos a partir de dos grandes ideas del comercio internacional, o los vamos a conocer como enfoques clásicos del comercio internacional. El primero tiene que ver con Adam Smith. La, la crítica a las ideas de los mercantilistas provino básicamente de Adam Smith, quien es considerado por la mayoría de los economistas como el fundador de la economía. Posteriormente, eh, David Ricardo contribuyó a la teoría del comercio internacional con un enfoque todavía más relevante que la aportación de Adam Smith. La aportación de Adam Smith es conocido como la ventaja absoluta, mientras que la aportación de David Ricardo son conocidos como ventaja comparativa. La idea de Adam Smith de las ventajas absolutas es muy sencilla. Parte de que un país se debe de especializar en la producción del bien en el cual tiene una ventaja absoluta. Como vemos aquí en el cuadro, tenemos dos naciones, Francia y México, y dos productos, la producción de barriles de petróleo y gasolina. En el primer caso, México le toma 2 horas producir 1000 barriles de petróleo, mientras que a Francia le toma 4 horas producir los mismos 1000 barriles de petróleo. Estamos hablando de horas de trabajo. En el caso de la gasolina, a Francia le lleva 6 horas producir esos 1000 litros de gasolina, mientras que a México le lleva 8 horas producir esos 1000 litros de gasolina. En consecuencia, México tiene una ventaja absoluta en la producción de petróleo, mientras que Francia tiene una ventaja absoluta en la producción de gasolina, por lo cual México debería de adquirir gasolina de Francia y Francia debería de adquirir petróleo de México. En esto se basa la idea de ventaja absoluta de Adam Smith. La teoría de David Ricardo, sabemos que frente a la teoría de las ventajas absolutas de Smith, las ventajas comparativas de Ricardo son en realidad una teoría de costos relativos. ¿A qué nos referimos? Simplemente a que David Ricardo va más allá de esta ventaja que manejaba Adam Smith. Recordemos que en el caso de Adam Smith igual teníamos dos naciones y dos productos. En el caso de Adam Smith mencionaba que el país que tuviera una ventaja absoluta en la producción de un bien se tenía que especializar en ella para poder comerciar. Sin embargo, como vemos en este ejemplo, México tiene una ventaja absoluta tanto en la producción de petróleo como en la producción de gasolina. Esto nos llevaría a una situación en la cual simplemente no habría necesidad de que se presentara comercio entre México y Francia. ¿Por qué? Porque pues, a México le cuesta en términos de horas de trabajo menos producir cualquiera de los dos bienes. Sin embargo, tenemos que ver cuánto le cuesta a un país producir un bien en términos del otro bien, es decir, por ejemplo, cuánto le cuesta a Francia producir petróleo en términos de gasolina. ¿Cuánto sería esto? Sería A1 entre B1, es decir, 4 entre 6, y esto es igual a 0.66. Es decir, por cada unidad de adicional de producción de petróleo, yo tendría que sacrificar 0.66 en términos de gasolina. Estamos hablando, claro, en los costos relativos en horas de trabajo. Ahora, ¿cuánto le costaría
producir a México en términos de petróleo, en términos de gasolina. Sería A2 en términos de B2. ¿Por qué? Porque este es A1, B1, A2 y B2. En consecuencia, para México producir petróleo en términos de gasolina le costaría 1. Es decir, Francia sí tendría una ventaja comparativa con respecto a México. ¿Por qué? Porque tiene un costo de producción en términos del otro bien menor que el costo que tiene México en términos del otro bien. ¿Qué pasa si hacemos el sentido inverso? Es decir, B1, es decir, vamos a medir la gasolina en términos del petróleo, A1, entonces tendríamos 6 entre 4 y esto sería 1.5. Y para el caso de México sería B2 en términos de A2 y esto sería 2 entre 2 igual a 1. Si nos damos cuenta, en términos de producción de petróleo, Francia tendría una ventaja sobre México porque para producir petróleo tiene un costo menor que el costo que tendría México. En caso contrario, México tiene una ventaja en la producción de gasolina. ¿Por qué? Porque tiene un costo menor en términos de la producción de petróleo con respecto a lo que tiene Francia. Por lo cual, eh, Francia tendría que producir petróleo y México tendría que producir gasolina bajo este esquema o bajo este escenario. John Stuart Mill, a diferencia de David Ricardo, tomar en cuenta la productividad está entendida como la cantidad de bienes resultantes de la aplicación de una misma cuantía de fuerza de trabajo medida en horas. En su obra Principios de Política Económica expone un enfoque a la vez diferente, pero complementario al modelo de David Ricardo. ¿Cómo es esto? Eh, en el caso de John Stuart Mill, parte de valores relativos. Estos valores relativos básicamente es la parte complementaria con David Ricardo. ¿Por qué? Porque es medido un bien en términos del otro. Es decir, suponemos que igual tenemos dos naciones y dos productos. En este caso, algo se va a complementar con los días de trabajo, en el cual partimos de una misma base. En ambos casos son 100 días de trabajo. Eh, los valores relativos van a estar dados como una relación de igualdad entre la producción de petróleo y la producción de gasolina. Es decir, a la producción de petróleo lo vamos a llamar X y a la producción de gasolina lo vamos a denominar como Y. Entonces tenemos 10x va a ser igual a 6y. Entonces vamos a poner aquí los valores relativos. 10x va a ser igual a 6y. Y en el caso de México, vamos a tener en este ejemplo 2x va a ser igual a 4y. Entonces 2x va a ser igual a 4y. En esta relación de igualdad nos va a llevar a lo siguiente. Tenemos que resolver y tenemos que despejar tanto a x como y para saber el intercambio relativo por unidad. Entonces vamos a tener nuestro primer caso, 10x va a ser igual a 6y. Despejamos a x, entonces nos va a quedar x va a ser igual a 6y entre 10 y x va a ser igual a 0.6 de y. Y ahora vamos a despejar y de esa misma ecuación. 10x va a ser igual a 6y. Está multiplicando aquí el 6, pasa del otro lado dividiendo, entonces va a quedar 10x entre 6 va a ser igual a y. Y y va a ser igual, en este caso, a 1.66. Entonces esto es
vemos aquí que por cada unidad del bien X tenemos que entregar 0.6 de Y, y de este lado que por cada unidad del bien Y tenemos que entregar 1.66 del bien X. Entonces lo vamos a anotar en este lado, ¿no? Por cada unidad del bien X tenemos que entregar 0.6 de Y, y por cada unidad del bien Y tenemos que entregar 1.66 de X. En el segundo caso, vamos a borrar esto. Ahora tenemos que hacer lo mismo para la siguiente igualdad. En este caso es 2x por 4y, digo igual a 4y. Entonces 2x es igual a 4y. X va a ser igual a 4 entre 2 de Y. X va a ser igual a 2y. Y del otro lado va a quedar 2x es igual a 4y. Pasamos, despejamos a y, entonces nos va a quedar 2 cuartos de x es igual a y. Y va a ser igual a 0.5. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada unidad del bien X en el primer caso vamos a tener, o nos va a costar 2 unidades de Y, y por cada unidad de Y nos va a costar 0.5 unidades de X. Entonces lo ponemos acá. Por cada unidad de X nos va a costar 2 unidades de Y, y por cada unidad de Y nos va a costar 0.5 unidades de X. En consecuencia, si analizamos los resultados, si Francia quiere comercializar con México, en el caso del bien X, que es el petróleo, si quiere comercializar con México, le va a costar 2 unidades por cada unidad de X, le va a costar 2 unidades de Y, es decir, le cuesta más que si él mismo produce. Y en el caso de la gasolina es al contrario. En consecuencia, para este caso, Francia tendría que producir el petróleo, y México tendría que producir la gasolina. Si se dan cuenta, es una situación muy similar a la que planteábamos en el ejercicio anterior de David Ricardo. Ahora, con esta información es importante que ustedes realicen su propio ejercicio. Este ejercicio es para tomar en cuenta los datos de acuerdo a la visión de John Stuart Mill, pero también lo pueden hacer para la visión de David Ricardo. Entonces tomen esta tabla para hacer el cálculo de los dos, y un último caso, o sea, el primero sería con John Stuart Mill, el segundo con David Ricardo, y el tercero dar una interpretación de esta tabla de acuerdo a lo que menciona Adam Smith. Y eso sería todo por el momento.